Permítame. Buenos días, siendo el 12 de marzo, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Estamos haciendo un breve recorderis con los compañeros de la presencialidad. Que les preguntaba, ¿qué pasa cuando presionas un gas? Exactamente, cuando presionamos un gas, su volumen disminuye porque lo estás comprimiendo. Y cuando lo liberas, aumenta. ¿Qué pasa cuando calentábamos un gas, Juan? A Camilo. ¿Cuándo qué? ¿Calienta? ¿Qué pasa con el volumen? Aumenta. Efectivamente. Y cuando aumenta la temperatura, ¿qué ocurre con la presión? ¿Sí? La presión aumenta, entonces eso es lo que habíamos aprendido en la clase pasada. Si recuerdan, estamos jugando la diapositiva rápido. Ley de Boyle era la que relacionaba el volumen con la presión. ¿Listo? Entonces, ahí veíamos. Menor presión, volúmenes mayores, y a medida que iba presionando más, volúmenes más pequeños. ¿Listo? Buenos días. ¿Claro? Saludos a quien esté llamando, listo. Ley de Charles que decía, si aumento la temperatura, aumento el volumen. Ley de Charles era esta, la siguiente ley de Charles, que era más que todo la de Gauss, aquí dice, si usted aumenta la temperatura, la presión también le aumenta. ¿Listo? Eso era lo que habíamos visto hasta la clase pasada, ¿cierto? Listo. El día de hoy vamos a ver la ecuación ideal de los gases. ¿Qué pasa? Resulta que acontece que no todas las veces un gas necesariamente debe cambiar de un estado a otro. Yo puedo tener las condiciones del gas por sí solo. ¿No me escuchan bien? Listo. Están a más de 3 metros de distancia, muy bien, listo. Todo así mejor. ¿Qué ocurre? No necesariamente debo yo pasar un gas de un estado inicial a un estado final para realizar los cálculos. Yo puedo tener mi gas y solo por el hecho de tenerlo comprimido, tenerlo en un estado, yo puedo medirle las propiedades, ¿listo? Volumen, temperatura, presión y número de materia o moles, ¿listo? Entonces, lo que decimos aquí es que hay una ecuación ideal para los gases. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama ecuación ideal para los gases? Porque resulta y acontece que se establece una relación ideal o hipotética en la cual yo establezco que los gases no interactúan entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a asumir que las partículas de los gases, supongamos aquí hay una partícula, que a pesar de que se encuentre muy lejos de esa otra partícula, voy a asumir que ellas no interactúan y que bajo ningún precepto sienten atracción la una por la otra. Es decir, esta puede viajar aquí, esta puede ir en el mismo sentido, y justo cuando estén muy cerca, van a pasar sin sentir atracción la una por la otra, ¿listo? Ese es el hipotético que nosotros vamos a plantear. En la realidad, los gases sí tienden a sentir las moléculas ciertas interacciones electrostáticas una molécula por otra y eso afecta esta ley, pero son tan despreciables que no lo tomamos en cuenta, ¿listo? Entonces, a continuación se presenta un resumen de todas las leyes que hemos visto. Ley de Boyle, volumen es inversamente proporcional a la presión. Ley de Charles, volumen directamente proporcional a la temperatura. Y ley de Avogadro, volumen directamente proporcional al número de moles. Resulta que yo puedo compactar estas leyes y volverlas una sola, debido a que, como ustedes ya saben, eso es un valor constante. Entonces, podemos combinar las expresiones y convertirla en una sola ecuación. ¿Han visto que dice que el volumen es proporcional al número de moles, proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión? ¿Cierto, chicos? ¿Hasta Alejandra? ¿Sí? Entonces, si tú quieres aumentar el volumen de un gas, puedes aumentar la cantidad de materia que le estás colocando en el recipiente, puedes aumentar la temperatura del gas o puedes disminuir la presión. Eso es lo que harías si quieres aumentar el volumen. Y esta ecuación de aquí es la que te relaciona eso. Ahora, si hacemos esto y quiero despejar esa proporcionalidad, ese simbolito de proporcionalidad que tengo ahí, ¿qué debo hacer? Multiplicar por una constante. Entonces, volumen es igual a K por NT sobre P. ¿Listo?
Resulta que acontece que esa K, para darle una connotación, decidimos llamarla R. R resulta que es la constante universal de los gases. Ya vamos a ver de dónde sale, Juan, no se me estrese ahí, pero sepa que hay una constante que relaciona las propiedades de los gases y me permite a mí quitar esa proporcionalidad de la ecuación de aquí, de esta ecuación, me permite quitarla y convertirla en una igualdad matemática, ¿listo? Entonces vamos a tener volumen es igual a R NT por P, ¿listo? Despejando de ahí para dejarla mejor ordenadita, tenemos la famosa ecuación para gases ideales, o la famosa ecuación de estado, la famosa ecuación que rige los gases, que la van a encontrar en cualquier sistema, en especial en las pruebas CITES, ¿cierto, Laura? Listo, me alegra esa actitud, bienvenida. Entonces, esa ecuación ya la habían visto antes, PV igual a NRT, ¿listo? ¿Cierto, Natalia? ¿Sí? ¿Ya te acordaste de esa ecuación? ¿Laura? Bien. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante de los gases, que es R, por la temperatura a la cual tenemos. ¿Qué propiedades tiene esto? Y lo vamos a analizar ahorita. Las propiedades es que las anteriores ecuaciones que veíamos, la ley de Avogadro, la ley de Charles, la ley de Boyle, usted podía trabajar las unidades que se le antojara, siempre y cuando pudiera cancelarlas entre ellas, y nos acordamos de esa parte. ¿Listo? Entonces, centígrados, si tiene la temperatura inicial en centígrados, la final denla en centígrados para que se puedan cancelar. Si tiene litros, volumen en litros, denlo en litros el inicial y el final para que pueda cancelarlo y obtener el valor que usted quiera, ¿listo? Si tiene atmósferas, cancélelas con atmósferas. Si tiene pascales, cancélelos con pascales, no hay problema, ¿listo? De que la inicial y la final fueran las unidades iguales, no haya problema. Acá sí tenemos un problema. Resulta que esta constante, esta famosa R, tiene unas unidades definidas. Y al tener esas unidades definidas, me obliga a que matemáticamente la presión, el volumen, las moles y la temperatura estén en unas unidades fijas. Ya vamos a ver en cuáles. Entonces, así como el compañero Juan lo pensaba, esta parte es un resumen de eso. Resulta que para calcular la R, yo debo tener moles, una mol de una sustancia la voy a colocar dentro de un recipiente. Resulta que cuando yo coloco una mol de una sustancia en un recipiente, tiene estas características. La presión va a ser una atmósfera, es decir, la presión atmosférica, como si fuera una columna de aire sobre mí, completamente, ¿listo? Expande un volumen de 22.4 litros. Yo suelto esa cantidad de moles en un recipiente y ellos se expanden hasta 22.4 litros, ¿listo? Y, por tanto, también voy a tener esto, que es lo más raro, voy a tener una temperatura de 273 Kelvin, que equivale a 0 grados centígrados. ¿Listo? ¿Sí? Voy a asumir que el gas lo voy a empaquetar a los 0 grados. Estas precondiciones que se llaman aquí, se llaman condiciones normales. ¿Listo? ¿Por qué se llaman condiciones normales? No es porque ocurran en la vida diaria normalmente, no. Se llaman condiciones normales porque se normalizaron para toda la comunidad científica. Entonces, cuando uno habla de condiciones normales, a cualquiera, él entiende que es una atmósfera de presión, 0 grados centígrados, y que a esas condiciones el gas va a ocupar 22.4 litros, y estoy inyectando una mol de sustancia. ¿Listo, Laura? Esas condiciones, ahí están, se llaman condiciones de presión y temperatura estándar. Entonces las abreviamos como TPE. ¿Listo? Siempre que vamos entonces en química que les digan, las condiciones de trabajo fueron TPE, temperatura y presión estándar. ¿Listo? Es decir, a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión. ¿Listo? Cuando ustedes colocan un gas a esa cantidad, en esas condiciones, resulta que él se expande para ocupar un volumen de 22.4 litros. Es decir, ese balón gigante que está allá. Laura está pensando, ay, pero si es helio va a ocupar 22.4 litros. Y que si es neón, el neón también, una mol de neón va a ocupar 24.4 litros. Que si es argón, 22.4 litros. ¿Listo? Todos los gases a condiciones normales ocupan este volumen. Entonces, ahí en ese vial gigante usted puede meter todos los gases, una mol de ese gas, y siempre ocupar ese volumen que está ahí. ¿Listo?
¿Listo? Siempre y cuando sea que a temperatura, presión estándar, es decir, a 0 y una atmósfera. Ahora viene lo extraño, Laura. Mira que aquí está en grados centígrados, ¿cierto? Resulta que acontece que tú deberías acomodar esto para que te quede en grados Kelvin. ¿Qué? Si no se se suma por 280. Exactamente, ¿de dónde viene esto? Entonces, la temperatura en grados Kelvin va a ser igual a lo que usted tenga en grados centígrados más 273. ¿Listo? ¿Por qué razón? La compañera Natalia nos va a explicar el por qué. ¿Por qué? ¿Sí lo recuerdas de tu química básica ya cuando viste en primero? No. ¿Nicolás? ¿No? Resulta y acontece que el señor Lord Kelvin empezó a analizar las sustancias y hasta la fecha comúnmente yo establecía la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit, que son una escala asociada principalmente con los puntos de fusión y de cristalización, y de ebullición del agua. El agua es la sustancia más extendida en la Tierra, entonces cogieron el agua y la empezaron a enfriar hasta que se volvió sólida. En el punto en el que se volvió sólido, decidieron que ahí iban a tomar 0 grados. ¿Listo? Entonces Celsius decidió que justo aquí donde el agua se vuelve sólida, donde se vuelve hielo, Celsius decidió aquí voy a poner 0. Y como pues, él lo descubrió, él dijo lo voy a llamar 0 grados Celsius. ¿Listo? Después empezó a calentar ese cubo de hielo, calentarlo, hasta que observó en qué punto esa agua pasaba a volverse vapor, es decir, el punto de ebullición. Y dijo, ahí, justo en ese punto donde el agua se empieza a calentar, tanto que ebulle, yo voy a ponerle un valor. Ese valor decidió colocarle 100 grados Celsius. Entonces, de ahí surgió la escala de Celsius. De 0 a 100, de acuerdo a la temperatura de ebullición del agua. ¿Listo? Fahrenheit decidió que no quería trabajar con agua, sino que empezó a trabajar con nitrógeno y descubrió que el nitrógeno principalmente congela por acá como a los menos 32, entonces para Fahrenheit 0 realmente era 32 grados Fahrenheit. Y ahí empezó a cambiar su escala. Hasta que llegó Lord Kelvin y dijo, yo no voy a trabajar con sustancias normales, yo quiero averiguar cuál es el 0 absoluto, el 0 real. Es decir, quiero llegar a un estado donde el frío es tal que absolutamente toda sustancia está congelada. ¿Y qué es congelar algo? ¿Qué es congelar algo? Ahorita. Exactamente, pero hay algo más profundo dentro de congelar. ¿Qué es congelar algo? Alejandra. ¿No? Cuando a ustedes les dicen, yo deseo congelar este momento en el tiempo, ¿qué indica eso, Camilo? Cuando te dicen, ay, es que yo quisiera congelar este momento en el tiempo. Exactamente, detener. Entonces, él dijo, yo quiero detener el movimiento de las partículas. El frío absoluto, el 0 absoluto consiste en que todas las partículas quedan detenidas en el estado en el que se encuentran sin movimiento alguno. Eso ocurre. ¿Listo? Y él empezó a buscar sustancias y empezó a medirles la temperatura a la cual el movimiento se detenía teóricamente. Entonces él descubrió que si proyectaba todas esas sustancias, las proyectaba y encontraba que exactamente por acá, a menos 273 grados centígrados, no había movimiento alguno en las partículas, no había respuesta vibracional de ninguna partícula, es decir, todas las partículas se quedaban quietas y como congeladas en el tiempo, detenidas totalmente. Y él dijo, eso es el 0 absoluto. ¿Listo? Laura está pensando, ¿y qué sustancia llega al 0 absoluto? Ninguna sustancia en este universo logra llegar a eso. Porque si se llega a eso, se detiene el movimiento como tal, y si detienes el movimiento, puedes decir que has detenido, ¿qué? El espacio. Y si detienes el espacio, obligatoriamente Einstein establecería que se detiene el tiempo. Entonces no podemos hacer eso por ahora. ¿Listo, Nicolás? Gracias. Pero el caso tal fue que llegamos al 0. Entonces él determinó
que aquí, justo en menos 200 no sé qué, él iba a poner su nombre, entonces puso que aquí hay 0 Kelvin. Ok, 0 Kelvin, ¿listo? Él dijo, como ya no tengo graduaciones y no depende de una escala relativa de una sustancia, yo ni siquiera le voy a poner ese simbolito de grados acá arriba. Para él la escala absoluta es 0 Kelvin. Por eso es que no se dice 0 grados Kelvin, sino 0 Kelvin. 100 Kelvin, 200 Kelvins, ¿listo? Mientras que en las escalas sí digo 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Nos quedamos claros? Entonces resulta que acontece que la temperatura, a partir de ahora, la vamos a tomar en la escala de Lord Kelvin, es decir, en Kelvins. ¿Listo? Fácil, Juan, hasta ahí vamos bien. Ahora sí, como Juan me pregunta, creo que tengo que sacar, sí, vamos a sacar una diapositiva nueva. Ahorita sí. Juan, saque su calculadora y hagamos esto. Quítale la calculadora, bien. Listo. Entonces, ahora, resulta que acontece que teníamos que la presión por el volumen es igual a nRT. O como Laura se la aprendió en el colegio cuando le enseñó su profesora de prekinder con memotecnias, le dijo que un pavo era igual, ¿cierto, Laura? Eso te lo enseñó tu profesora de prekinder mientras cantaban las vocales. Yo sí me acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso? Esa memotecnia que les enseñan a ustedes en el prekinder funciona de la siguiente forma. Simplemente, si quieres recordar la ley de los gases, ¿qué hace Natalia aquí? ¿Qué tendrías que hacer para recordar la ley de los gases? Muy bien, Natalia. Borrar todas las vocales de esta oración. PV igual a RTN, que si la reordenas, NTR, lo mismo, no importa. Como de una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto y les queda la misma ecuación de los gases. Pero aquí es donde Juan está preguntando, profe, y entonces, ¿para qué saqué la calculadora y qué tiene que ver eso con la constante? Resulta que si usted quiere despejar la constante, tiene que decir R es igual a presión por volumen sobre cantidad de moles por temperatura, ¿cierto? Ya fijamos, presión va a estar dada en atmósferas, ¿listo? ¿Y cuáles son las condiciones estándar normales? Presión igual a una atmósfera. Entonces vaya reemplazando y vaya colocando en su calculadora. Presión, una atmósfera. Multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen que alcanzaba un gas a condiciones normales? Ahí. Eso, 22.4 que está aquí. Benditas animaciones. 22.4 litros. ¿Listo? Entonces va reemplazando acá 22.4 litros. Cantidad de materia que puedo colocar en ese sistema obligatoriamente es una mol. Unidades de la mol, pues mol. ¿Listo? Entonces, una mol, no hay problema. Finalmente, temperatura. La temperatura usted, condiciones estándares de presión, 0 grados centígrados, pero acá no la va a colocar como 0 grados, sino como 273 Kelvin. ¿Listo? No hay problema. ¿Por qué no la coloca como 0 rápidamente? Porque si hace que usted pone 0 grados, lo puede hacer. 0 por 1, 0, y cualquier número dividido 0, háganlo en la calculadora y ¿qué le da? Dice error matemático. Es una indeterminación que no puede ser tomada en cuenta. ¿Listo? No hay forma de hacer eso, entonces por eso obligatoriamente tenemos que cambiar el 0 un valor real, un valor matemático completo. 273 grados Kelvin. Ahora, 1 se cancela con 1, ¿listo? 22.4, rápidamente ahí, Juan, dividido 273, le da, 22.4 dividido 273, ¿me quedó grande una calculadora? Dividido 273. 0,0 ¿qué? 82. Ahí está, ¿cierto? 0,082, ese número me lo sé porque ese es el valor de la constante universal para los gases. Ahora Natalia está preguntando, ¿y las unidades cómo quedan? Fácil. ¿Atmósfera las puedo cancelar con algo?
No. Entonces va a quedar como atmósferas. ¿Litro se cancela con algo? No. ¿Mol se cancela con algo? No. Y Kelvin no se cancela con nada. Le queda 0.02, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Bien. Y esta de aquí es la constante universal para los gases. Comúnmente uno se la aprende, la establece, la hay también en julios, la hay también en calorías, la hay también en kilojulios, en kilocalorías, en pascales, pero esa es la básica que uno utiliza en el colegio, es decir, en el ciclo en el que estamos, ¿bien? Sin traumatizarlos ni nada. Bien, ahora sí, resolvamos este ejercicio para que Laurita aprenda cómo se hacen las cosas. ¿Qué dice ahí? Me encanta la cara que pone. Es que no veo un carajo. ¿Alguien la alcanza a leer? Dice, el hexafluoruro de azufre, SF6, es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas ejercida por 1.82 moles del gas en un recipiente de acero de 5.43 litros de volumen a una temperatura de 69.5 grados centígrados. Bien, nos dan todas las condiciones. ¿Cómo se resuelve esto? La estrategia que vamos a emplear, el problema mismo nos ofrece toda la información que necesito, cantidad de gas, volumen y temperatura. ¿Listo? ¿El gas está experimentando un cambio en alguna de sus propiedades? ¿No? Esa es la primera pregunta que debo hacerme, Laura. ¿Por qué? Porque cuando experimento un cambio en alguna de sus propiedades, de temperatura inicial a temperatura final, de presión inicial a presión final, debo usar las leyes de Avogadro, Boyle, Charge y todas las que hemos visto antes. ¿Listo? Porque ellas relacionaban un estado inicial pasando a un estado final. ¿Ahí hay algún cambio? No, están preguntando ¿qué presión tiene ese gas solo por existir? Aquí usted lo coge aquí adentro, lo tiene aquí condensado. ¿Qué presión hay ahí adentro? Solo por existir, no está pasando de una inicial a una final. Entonces, en ese caso no vamos a usar las leyes normales, vamos a usar, por tanto, la ecuación ideal de los gases. Bien, después de responderse eso, ¿qué ecuación debemos utilizar para encontrar la presión? Ya vimos que va a ser PV igual a N RT, o Pau igual a ratón, lo que te aprendiste en prekinder y que nunca lo vas a olvidar, ¿cierto? ¿Cierto, Laura? ¿Cierto, Alejandra? ¿No lo vas a olvidar nunca o sí lo vas a olvidar? ¿Listo? ¿No lo vas a olvidar? Bien. ¿Los niños lo van a olvidar? Nunca. Bien. Gracias por seguir participando. Y se le olvida siempre, recuerde que un pavo es igual a un berraco ratón. Hágala. Pavo, ratón. Listo. Ya no se le va a olvidar nunca. Ahí le quedó. Grabado en la mente. Listo. Solución. Debido a que no ocurren cambios en las propiedades del gas, podemos utilizar la ecuación ideal de los gases. Y tenemos la ecuación, aquí lo único que hago es que ese pavo igual a ratón, como me piden la presión, bajé a dividir el volumen. ¿Sí vieron? Fácil, rápido y sencillo. Ahorita reemplace los valores. Simplemente, cantidad de moles, ¿cuánto es? 1.82 moles. Sale. Ley de los... Ecuación, no, se me olvidó. Constante universal de los gases. ¿Cuál es? 0.08221 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Aquí sí viene el truco. Por la temperatura en Kelvin, ¿cierto, Laurita? Deberías ponerte las gafas que no ves nada. Entonces, ¿aquí qué dice? 69.5, aquí me lo dan en grados centígrados, entonces yo le tengo que sumar 273 para convertirlo en Kelvin. Lo hago entre la misma ecuación, no hay problema. Listo. Hay gente que lo hace antes y ya. Dividido el volumen en litros. Ahora veamos la magia. Joven Nicolás. Listo, mire. Mol está multiplicando y acá está dividiendo. Se cancela, ¿cierto? Kelvin está multiplicando aquí. Aquí está dividiendo. Se fue. Atmósferas van a quedar. Y litro que aquí está multiplicando, acá está dividiendo. Le queda únicamente unidades de atmósferas. Y ahí la tiene. Después de que Juan saque su calculadora y logre determinar el dato, le va a dar que tiene aproximadamente 9.42 atmósferas de presión. Esa va a ser la presión a la cual va a estar su gas compactado. ¿Bien? Listo. Bien. Aquí viene lo divertido. Ese estuvo fácil. Laurita, saque su calculadora, que ese es el que le toca a usted.
¿Listo? Alejandra. Chicos, en la virtualidad estamos hablando de Sad Girl. Me encanta cómo suena. Hola, Sad. Y de Lisette Tatiana, también saquen su calculadora que vamos a proceder a realizar esa ecuación del día de hoy. ¿Listo? Natalia, ¿cuánto te dio rápidamente? Miren lo que dice. Calcula el volumen en litros ocupado por 2.12 moles de óxido nítrico a 6.54 atmósferas de presión y 76 grados centígrados. ¿Listo? Nuevamente me pregunto, ¿estoy haciendo algún cambio de estado inicial a un estado final? No, simplemente está existiendo ahí, entonces eso me lleva a que voy a tener que usar la del pavo es igual al ratón, ¿cierto? Que se lo aprendieron desde kinder y no lo van a olvidar ahorita, nunca más. Mi profesora de kinder me enseñó eso, muy amable ella. ¿Listo? Ahorita sí, Laurita. Vamos a hacer algo que no te va a traumatizar a ti, simplemente me vas a decir, ¿cuál es la presión? A ver, reemplacemos, ¿cuál es la presión? 6,54 ¿qué? Atmósferas, ¿listo? ¿Cuál es el volumen? Es lo que me pide que calcule, entonces, volumen lo dejo como si estuviera solito. B. Moles, ¿cuántas moles hay? Ahí me dan 2,12 moles, ¿listo? Por R, ¿qué era R? La constante universal de los gases, que me la saco de la manga y es igual a 0. Listo, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ahorita sí, por temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 76 grados centígrados, pero la debo pasar a Kelvin, entonces le sumo ¿qué? 273 y ahí sí me queda en Kelvin. ¿Listo? Ahí está la ecuación. ¿Sí lo viste, Laurita? Voy a dejar únicamente solito aquí la B. Entonces simplemente ahora lo voy a pasar esto a dividir, pero primero hagamos toda la operación. Mol se me canceló con mol. Kelvin se me canceló con Kelvin. Y en sus calculadoras, ¿cuánto da? 2.12. ¿Ya lo hizo Laurita? 2.12 por 0.082. ¿Cuánto dio? Miren, les recomiendo conseguir una de estas, son muy útiles para la ciencia aplicada. 2.12 por 0.0. Según esto, ¿da cuánto te dio Laurita? Ya se le borró en el celular. 60.74 atmósferas por litro, dividido 6.54 atmósferas. Este se cancela con esto y nos va a quedar en litros, que siempre debo confirmar que las unidades que me quedan corresponden a la magnitud que estoy calculando. Entonces, litros ya me indican que es un volumen, entonces no la embarra y estoy bien. 60.74 dividido 6.54 nos da un valor equivalente a que el volumen ocupado va a ser de 9.287 litros. Fácil, rápido y sencillo. O para los que quieren hacerlo más rápido, 9.3, ¿cierto, Juan? No hay problema. En resumen, 9 litros es lo que usted va a tener de gas. ¿Bien hasta ahí? ¿Quedamos entendidos? ¿Podría resolver uno usted solito? ¿Intentando? Bien. Entonces, ya vamos aprendiendo a leer esto y vamos desarrollando. Un truco que vamos a aprender aquí es muy importante. Yo sé que eso también se los enseñó la profesora de segundo de primaria cuando estaban ahí. Ella les explicó, les dijo, mijitos, las moles que usted tiene contenida en un sistema, siempre las va a calcular o van a ser iguales a lo siguiente, papito. La cantidad en gramos que usted tiene, lo que usted pesa ahí, coge esto y lo pesa. ¿Cuánto le pesó? 100 gramos, 200 gramos. Eso lo va a dividir entre el peso molecular del elemento que usted tenga o de la sustancia que usted tenga, ¿listo? Entonces les divido el peso molecular o peso atómico. ¿Listo, Juan? Eso lo aprendiste por allá en segundo. Y por allá en primero de primaria, la misma profesora, lo más de tiernita, te explicó que el peso molecular de un compuesto es igual a la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que lo componen, ¿cierto? Y también nos enseñó
que en el caso tal de que es una molécula muy compleja, digamos C5, pues carbono cuánto pesa por 5 átomos que hay. Esto lo aprendimos antes de pasar a sexto de primaria, ya sabían eso muy bien, ¿cierto, Laurita? Necesito que recuerden esto porque más adelante lo vamos a usar. Listo. Continuemos. A partir de ahí nosotros podemos calcular la densidad de un gas. ¿Cómo calculo yo la densidad de un gas? Vamos a hacer esto. La ecuación que tenemos para gases es PV igual a nRT. Y miren aquí la belleza que hacen, simplemente reorganizan esto para que nos quede moles sobre volumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron? Esto lo pasaron para acá a dividir, y esto lo pasaron para acá a dividir, y nos queda esta ecuación que tenemos ahí. No hay nada raro ahí, Nicolás, simplemente reorganizamos matemáticamente el sistema. Al reorganizar matemáticamente el sistema, vamos ahora a observar lo que les acabo de explicar, que Laurita se acordó de su profesora de segundo, que las moles son iguales a la masa o el peso dividido el peso molecular del compuesto. Bien, ahora, ¿qué vamos a recordar ahí, Laurita? Entonces, esta N que está aquí, ¿no es esta misma N que está acá? Al ser la misma N, yo puedo reemplazar en la ecuación. Y me quedaría que M, perdón el rayón, y me quedaría entonces que la masa que tú pesas dividido el peso molecular del compuesto sobre el volumen es igual a la presión sobre RT. ¿Listo? Laura, como ya superó su curso de Matemáticas Generales 1 con el profesor Wilson, sabe que esto es la ley de la oreja y que de aquí para acá se multiplica este por este y este por este, ¿cierto, Laurita? Y te va a quedar esta ecuación que tenemos aquí. M es igual a masa molecular por el volumen es igual a P sobre RT. ¿Bien? Ahorita, ¿qué es la densidad? La densidad de un cuerpo es igual a la cantidad de masa que tiene contenida en un volumen establecido, ¿cierto, Laurita? Mira, masa dividido volumen. Ay, perdón, qué garabato tan feo. ¿Sí ven que aquí está la masa y el volumen? Masa dividido volumen. ¿Eso no es densidad? Sí, exactamente, Nicolás. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente paso esta M para acá. Está dividiendo, la paso a multiplicar, entonces me queda masa sobre volumen es igual a peso molecular por la presión dividido constante de los gases por la temperatura. Y esta belleza la voy a convertir en densidad y ahí nos queda densidad igual a masa sobre volumen, lo que es igual a presión del gas por el peso molecular del gas dividido la constante de los gases por la temperatura. Bien, aquí ¿cuál es la única variable que necesito conocerla ahorita entonces de más? Necesito saber qué volumen tiene mi recipiente, no. Necesito saber qué presión tiene mi recipiente, sí. Necesito conocer qué gas está contenido ahí, sí. Porque sin saber qué gas hay ahí, no puedes saber el peso molecular del gas, ¿cierto? ¿Necesitas la temperatura? Sí. Listo, pero con eso ya puedes calcular la densidad del gas. ¿Y para qué les sirve a ustedes calcular la densidad de un gas? Para saber qué tan fácil se puede esparcir el gas en el sistema. ¿Listo? Por lo menos, un dato histórico que le pueden preguntar al profesor Carlos, a la profesora de literatura. Los nazis, los alemanes, empleaban gas cloro para hacer ciertas cositas en los campos de concentración. ¿Listo? El gas cloro es altamente denso. Entonces, por esta razón, las cámaras de gas eran empleadas, bombeaban gas cloro desde la parte de arriba para que el gas impregnara a los objetivos desde arriba y luego se asentara en el piso, y así garantizaban que el gas era respirado por los objetivos. ¿Listo? Entonces, entre más denso es un gas, más hacia abajo va a ir, más hacia el piso, más pesado es, y entre más liviano, más volátil. Para eso me sirve. Y ahorita vamos a ver para qué más sirve, pero antes de eso, ahorita no te me compliques, vamos a aprender entonces que si tú desconoces el gas, por ejemplo, desconoces qué tipo de gas es y quieres medir el peso molecular, también puedes despejar la ecuación para tener que
Calculas la densidad del gas, que es facilísimo de calcular. Calculas R, que es una constante, mides la temperatura y lo divides entre la presión que te genera el gas y tienes el peso molecular del compuesto. ¿Lindo? Sí. Gracias. Ahora vamos a pasar a un ejercicio. Dice, calcular la densidad del dióxido de carbono. Miren, ahorita sí es importante saber qué es dióxido de carbono, CO2. En gramos por litro a 0.99 atmósferas de presión y 55 grados centígrados. ¿Listo, Juan? Aquí usted, ¿cómo va a hacer esto? ¿Y por qué se está estresando? Rápidamente. Lo primero que necesita saber es, ¿qué necesita saber? Densidad es igual a presión presión por M o M por P, ¿cierto? Vamos a calcular la densidad, ¿sí? Entonces, presión por el peso molecular dividido RT. R la conozco porque siempre la trabajo. Bien. P la conozco, aquí está la temperatura. P la conozco, sí, miren que me da la presión aquí en atmósferas. M lo conozco, o sea, peso molecular del compuesto. No, pero ya como sé que es CO2, y eso lo aprendieron en segundo de primaria, ¿cuánto pesa el oxígeno en la tabla periódica? ¿Alguien que se acuerde del peso del oxígeno y que no sea yo? Eso, muy bien. 16 gramos por mol es el peso molecular, el peso atómico del oxígeno. Como hay 2, por 2. ¿Listo? ¿Carbono cuánto pesa? 12 gramos por mol por 1. 16 por 2 rápidamente, Laurita. 32, muy bien. Gramos por mol. 12 por 1, Laura. Eso. ¿Ah? 12 por 1, ¿cuánto digo? 12. Eso me gusta bien. Ahorita sí. El oxígeno pesa, estos dos átomos de oxígeno pesan 32. El de carbono pesa 12, entonces simplemente lo sumo. ¿Cuánto da eso? 44 gramos por mol. Ese 44 gramos por mol es el peso molecular del CO2. Ahorita sí ya tengo para meterlo en la ecuación. Y como Laura pensó ahorita, densidad es igual a... ¿A qué es igual? Presión eso, 0.99 ¿qué? Atmósferas. Por el peso molecular, que es 44 gramos por mol. Dividido R 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo único que me queda? Por la temperatura. Listo. Por 55 más 273. ¿Por qué es importante eso? Porque lo debo pasar a Kelvin. ¿Sí o para qué? Entonces ahora sí. Hacemos factores. Kelvin se me cancela con Kelvin. Mol que está dividiendo se me cancela con mol que está dividiendo. Atmósferas se me cancela con atmósferas. Y miren esta belleza. ¿Qué me queda? Gramos arriba sobre litros abajo. Gramo por litro. Es lo que me piden. Sácale. Ahora sí, Laura, ¿qué es lo siguiente que debo hacer ahí? Lo único que debería hacer un científico respetable. Sacar su calculadora y hacer la operación. Entonces, 0.99 por 44 dividido 0.0821 por 55 más 273. ¿Cuánto le da eso? Eso le da aproximadamente densidad igual a 1.62 gramos por litro. Es decir, un litro de ese gas, un litrico, te pesa 1.62 gramitos. Es re liviano, ¿cierto? ¿Sí? Tomando en cuenta que un litro es como un bote así de este tamaño, no te pesa nada, te pesa más la conciencia que ese gas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿No? Este tema es raro, es pesado, es complicado, pero ustedes tienen toda la inteligencia para desarrollarlo, ¿listo? Solo es seguir un esquema matemático claro. Ahora sí, Nicolás está pensando, ¿qué es la ley de Dalton para presiones parciales? ¿Qué carajo se le ocurrió a Dalton al hacer esta ley? Él dijo, pues en un estado ideal usted tiene un gas, el gas 1, ¿listo? ¿Qué pasa si le aplico y le sumo otro gas?
Si en este recipiente quiero colocar el gas A más el gas B, ¿qué va a pasar? Pues se combinan, claro, estás metiendo los dos olores o los dos gases ahí en el mismo. Tú tienes un líquido, tienes 1 litro de agua y le vas a adicionar 1 litro de pintura. ¿Listo? Los adiciones, ¿cuánto es el volumen final? Si ambos son líquidos. Sí, 1 litro más 1 litro, 2 litros. Si tenemos 1 libra de lentejas y 1 libra de arvejas y la sumo, ¿cuánto da? 2 libras. ¿Por qué? Porque la masa y el volumen para sólidos y para líquidos es altivo. Pero resulta que para los gases aquí fallamos, aquí no. ¿Por qué? Porque miren, como hay tanto espacio entre ellos, esta moleculita ocupa este espacio. Ahí lo voy a cambiar a rojo para que quede más fácil. Esta moleculita se viene para acá y quedan así como están aquí. ¿Listo? Los dos gases pueden coexistir ocupando el mismo volumen. ¿Sí vieron? Pero ¿qué pasa? Pero las presiones no. Ahorita, como hay más cantidad de partículas aquí, el recipiente va a recibir más golpes de las partículas tratando de salir. No importa que sea la partícula A, no importa que sea la partícula B, todas van a golpear la pared tratando de salir. ¿Listo, Juan? Entonces, ahora sí, los volúmenes, el volumen se mantiene constante y es el volumen del recipiente que los contiene. Bien, Laura. Pero las presiones, no, las presiones sí se suman. La presión total del sistema es igual a la presión que tenía el gas A, es decir, esta belleza, más la presión que tenía el gas B. Y si mete otro gas, será más la presión del tercero. Mete otro gas más la presión del cuarto. Mete otro gas más la presión del quinto. Y así sucesivamente las presiones van aumentando. O sea que la presión total de un sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases. Esa es la ley de presiones parciales de Dalton. ¿Por qué se llama de Dalton? Porque el señor John Dalton fue quien la planteó. ¿Listo? Me encanta cuando ustedes entienden eso. Vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Listo? La ley de presiones parciales simplemente quiero que la tengan ahí, la sepan por si algún día se las pregunta alguien. ¿Qué es la ley de presiones parciales? Fácil, usted mete varios gases a un sistema y la presión total del sistema es igual a la sumatoria de las presiones que tenga cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio para que vayamos calentando y vayamos entendiendo esta parte. Dice, una muestra de nitrógeno gaseoso contenido en un recipiente de un volumen de 2.3 litros a una temperatura de 32 grados centígrados y una presión de tanto. Calcula el número de moles del gas. ¿Cómo lo harías, Laurita? Te entrego la tablet, te entrego el graficador, hágale. ¿Cómo lo haría? ¿Nicolás? ¿Camilo? Listo. Rápidamente vamos a plantear un esquema mental que su profesora de primero de primaria también les enseñó a diagramar. A ver, Natalia, ayúdame en este proceso. ¿El gas está cambiando de estado? ¿Sí? Entonces ahí tienes tú, te dice, el gas está a tal temperatura y lo paso a una temperatura superior o lo enfrío, ¿no? ¿Cierto? Siempre recordemos, ustedes sacan lo primero que vamos a hacer en un problema para gases, y es importante que Juan se lo meta en la mente. Vamos a hallar datos iniciales. Entonces, volumen inicial, 2.3 litros. Buscamos el volumen final, en algún punto nos dice, calcula el volumen después de, o volumen siguiente, se expandió hasta 4 litros, no. Entonces, datos finales, no hay. Temperatura está a 32 grados. Temperatura inicial igual a 32 grados. Temperatura final, en alguna parte del problema vemos temperatura final. Entonces no hay datos finales. Entonces yo tengo el gas en un estado, en un solo estado. Y como tengo un solo estado, vamos a usar la ecuación de estado ideal, o la ecuación de estado, que se llama la ecuación de gases. PV igual a NRT. Entonces, el compañero Nicolás ya recordó a su profesor de primaria y sabe que PV es igual a NRT. ¿Listo, Laurita? Ahorita, reemplacemos. Presión. 4.7 atmósferas. Me lo voy a dejar por acá. Hagamos una linecita aquí, porque las líneas no quedan tan torcidas. Voy a borrar esto mejor. Listo.
Rápidamente vamos a preguntarles. Presión, 4.7 atmósferas. ¿Listo? Por volumen, ¿tengo volumen? ¿Ves volumen en algún lado ahorita? ¿Cuál es? Eso, Laura, 2.3 litros. Igual a N. ¿Ven N por algún lado, Natalia? Sí, mira, número de moles. Pero es lo que te están preguntando que calcules. Entonces, vamos a dejar ahí. No la conozco. N. ¿Listo? Bien. Ahora sí, R. ¿Alguno de ustedes se recuerda del número R? Esto es lo importante. El gran truco es aprenderse las unidades, atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Si algún día le hacen un examen de admisión a alguna universidad o vaya viendo química orgánica a uno, les toca aprenderse eso, el profesor no les va a dar las unidades. ¿Listo? O sea, algún día les toca. Por la temperatura, ¿cuánto es ahorita? Alejandra, mejor que Alejandra está viendo mejor que Laura. ¿Cuánto? O sea que coloco el 32 aquí. Muy bien. ¿Listo? ¿Bien? Pues no bien. Ya perdiste el examen. Bien, me gusta esa actitud. Vamos a mejorarlo. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué no cierro el paréntesis ahí? ¿Qué le falta? Temperatura está en grados centígrados. ¿Listo? Grados centígrados. ¿Listo? La constante de los gases, ¿en qué está? ¿Tú ves por ahí grados centígrados en algún lado de aquí? Entonces, ¿qué debes hacer, Alejita? Exactamente. ¿Y cómo pasas de grados centígrados a Kelvin? Eso, sumando 273. Bien. Recuerda siempre esto. Kelvin demostró que a menos 273 está el cero. Entonces, cualquier escala centígrada que quieras, simplemente súmale 273. Es lo único que hay que saber, ¿cierto? Vamos bien, ahora sí. Simplemente, ¿qué hago? Quiero despejar n, entonces pasaré todo este valor acá a dividir. Pero antes de eso, hagámoslo. Saquen su calculadora. 4.7 por 2.3 me va a dar, a mí me dio 10.81. Las unidades se cancelan, ¿no? Me quedan atmósferas por litro. Dividido, voy a multiplicar todo eso, entonces voy a decir 32 más 273 por 0.0821. Entonces me quedó que eran 25.04. Ahorita sí, aquí habían unos Kelvin, que aquí no me alcanzó el espacio, pero estos Kelvin se cancelan con estos. Entonces me queda que simplemente va a ser atmósferas por litro sobre mol. El graficador siempre me hace eso, pero tranquilos. Aquí es donde está preguntando Natalia. Muy bien, gracias por la apreciación. Eso me da igual a moles. Y la apreciación que hizo Natalia, que me parece muy coherente, es atmósferas por litro, se cancela con atmósferas por litro. Me queda 1 sobre mol, ¿cierto? Si yo hago la I de la oreja, me queda... Ay, porque aquí no me alcanza. 1 sobre mol. Eso es como si yo tuviera 1 sobre 1, que es 1, dividido 1 sobre mol. Este por este, dividido este por este. Entonces me va a quedar mol arriba, dividido 1, ¿cierto? Entonces sí me queda efectivamente en moles. Demostrado por la famosa ley de la orejita. Ahorita sí, simplemente lo que hacemos aquí es 10.81 dividido 25.04. ¿Cuánto da eso? Da 0.432 moles. ¿Moles de quién? Del gas contenido, que sería nitrógeno. Listo. Así podemos calcular rápidamente, no se me emocionen, tranquilos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Bien? Porque no es como 43,9 de 432. No te escuché, Alejita. ¿Qué? ¿Por qué no es 43,2 moles? En vez de decir 432. Ah, costumbre. Siempre agrupamos en grupos de 2 cifras significativas. O comúnmente uno dice 0.432, pero comúnmente en mi formación me dijeron que dijera 0.422 o 432 o
para que se entendiera más fácil, ¿listo? Pero lo puedes decir como tú quieras, ¿listo? Como te quede más fácil. A mí mi dislexia nomás me permite leer en grupos de 2. Entonces, así fue como me criaron. ¿Listo? Ahorita sí, tranquilos, no se me preocupen. Para los que quieren más voltaje, hagan eso. Me encanta la cara de Laura cuando no vi cara. Hola chicos, ¿cómo están? Satker, ¿cómo vas? Atenta. Sat, ¿estás ahí? Me preocupa Satker. Listo, rápidamente. Tatiana, ¿te encuentras ahí? Sí, señor. Eso, Tatiana. ¿Cómo desarrollarías ese ejercicio rápidamente? ¿Listo? ¿Ves ahí algún cambio de estado? Entonces, miren, dice, un globo lleno de gas tiene un volumen de 2.5 litros, a 1.2 atmósferas y 25 grados centígrados. Se eleva en la estratosfera unos 32 kilómetros hacia arriba, donde la temperatura es de menos 23 grados centígrados y 3.3 por 10 a la menos 3 atmósferas. Entonces, saquemos aquí. Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Volumen inicial. 2.5 litros. ¿Hay algún volumen final? Simplemente te dice, calcula el volumen final del globo. Entonces, sí voy a llegar a un volumen final, que es una pregunta, que es un interrogante, que es lo que yo no conozco. A ver, veamos entonces. Presión inicial, dice que está a 1.2 atmósferas. Presión final, dice que llega a 3.0 por 10 a la menos 3 atmósferas. ¿Listo? Y además dice que la temperatura es igual a 25 grados centígrados y la temperatura final es igual a menos 23 grados centígrados. ¿Listo? Aquí ya estamos viendo que hay un estado inicial y un estado final. Estamos cambiando el gas de un estado A a un estado B. Por tanto, el gas cuando estaba aquí en la Tierra tenía un estado A. Ahora que lo deja subir usted hasta la estratosfera, pasa a un estado B, un estado final. En este caso, sí requiere una ecuación que me relacione eso. Y aquí es donde aparece la famosa ecuación de combinada de los gases, porque tengo las tres variables modificándose, entonces va a ser presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2, o como le enseñaron a Nicolás en el colegio Despertares del Mañana, pibito igual a Poboti. ¿Listo? P1 por P1, pibito, simplemente cambien la O aquí, memotecnias de Despertares del Mañana. Cámbiese 2 por una O y este cámbialo por una I, entonces le queda pibito igual a O. ¿Listo? Hagámoslo rápidamente. Mire, tenemos esa ecuación entonces. Como dijo Laura, presión 1. Rápidamente, Laurita, presión 1. 1.2 atmósferas. ¿Listo? Volumen 1, 2.5 litros. Temperatura final. Dice que menos 27, pero resulta que cuando usted vaya a trabajar estas ecuaciones de estado, debe tomar algo muy importante. Comúnmente ese menos podría a mí colocarme errores matemáticos, porque tengo que multiplicar todo eso por menos. Entonces, de preferencia, pasémoslo a grados Kelvin, menos 23 más 273. Aquí se pasa a Kelvin, no porque sea obligatorio, sino porque los grados Kelvin usted le van a dar un valor 100% positivo. Esto entero positivo. Y es preferible trabajar con enteros positivos que trabajar con enteros negativos. ¿Listo? Listo. Gracias, Laurita. Ahora sí, esa es la temperatura final. Es igual
Tengo este. Presión final. La temperatura inicial, rápidamente. 25 más 273. ¿Listo? Ahora, hagamos toda la operación y tengamos valores, entonces. 1.2 por 2.5 por menos 23 más 273. Esto nos da 750, pero Laura está preguntando 750, ¿qué es? 750 atmósferas por litro por Kelvin. Es igual a, multipliquemos 3 por ese valor, 3.0 exponencial a la menos 3 por 25 más 273. Me da 0.894 atmósferas por Kelvin por volumen final. Ahora sí, este valor de aquí lo paso a dividir. Entonces dividámoslo y me va a quedar, cuando me alcanza la diapositiva, 0. Ahí me lleva 0. Listo. Lo pasé a dividir, ¿cierto, Laurita? Entonces voy a borrar aquí. Y como lo pasé a dividir, simplemente lo quito de acá. Eso me va a dar igual al volumen final. Laura quiere verificar si el volumen final de verdad es un volumen. Entonces simplemente toma usted su lapicerito de otro color. Atmósferas se cancelan con atmósferas. Kelvin se cancelan con Kelvin y le quedan litros. Entonces, lo que le vaya a dar volumen final va a estar definido en litros. Ahora sí, 750 dividido 0.894 nos da un valor de 838.9 litros. Bien. ¿Cierto? Entonces, el globito allá arriba lo que hizo fue expandirse. ¿Listo? ¿Por qué? Debido al cambio de presión tan grande que hay. Bien, Laurita. Y eso que está ahí se llama ley combinada de los gases. ¿Hasta ahí vamos? Esa parte no está difícil. Está muy fácil. Entonces el taller de 120 preguntas les va a quedar súper fácil de solucionar. Uy, no. Listo. Bien. Es que no solo se saca callo haciendo muchos ejercicios. ¿Listo? ¿Hasta ahí, Nicolás? Bien. Listo. Vamos entonces a tomarnos un tiempo de 2 segundos para pensar, recapacitar y prepararnos para el siguiente ejercicio, que es este. ¿Qué pasó? Ya se los dejo ahí quieto. Así me dio. A ver. Para que ya están tratando de no, para que lo trata mal. Mira, que tiene 20 preguntas. Eso que esto de aquí no es un 0, es un simbolito acá arriba, ¿no? O sea, este que colocaste como 0, no es 0, sino que el simbolito de grados, sino que lo hiciste grandote, así como para la emoción. Bien. Así. Pues de entender si la entendiste, vea pues qué bonito. Listo, ahorita vamos a pasar esto de acá y ya quedamos re bien. Buena, Laura. ¿Listo, chicos? ¿Ya copiaron? ¿No le queda más fácil tomarle una foto? No, mentira, pero tienes razón, la memotecnia de copiar siempre es mejor que la memotecnia digital, recuérdenlo siempre.
Hay estudios que demuestran que las personas que toman notas aprenden un poco. No. Sí, tranquila, no hay problema. Lo importante es que tú absorbas el conocimiento como una esponja y puedas entender y esquematizarlo. Ya, más que vomitar conocimiento en un examen, lo que quiero es que aprendan cómo se relacionan las cositas para que el día que les pregunten puedan decir. Por lo menos el día que te pregunten, ay, ¿cómo puedo calcular la presión que tiene ese gas dentro de ese contenedor que puede explotar? Tú vas a decir, lo que me enseñó la profesora de primaria, PV igual a NRT. Venga, y empiezas a calcularlo. Pavo igual a ratón. Facilísimo. Y ahí tu empresa va a estar agradecida porque salvaste que no explotara el contenedor. Ahí es enfermero. ¿Listo? Bueno, si ya es politólogo, incluso pues lo dije en cámara. ¿Alguna pregunta, Nicolás? Listo. ¿Ya copiaron? Sí, pregunte. Me encanta cuando se autoexplican. Bien. Ahorita sí. Veamos este lado ahorita. Ahora sí, mándense. Pregunta. 3. ¿Qué? ¿Por qué? Ya lo dijeron. Sí, pero vamos a recordarle. Resulta que acontece que lo que pasa es que el señor Kelvin quiso llegar al movimiento igual a cero. Cero movimiento. Ya voy para allá. Entonces, él descubrió que a 0 grados centígrados habían algunas partículas que se seguían moviendo. Entonces él dijo, no, yo voy a bajar tanto la temperatura que voy a obtener en qué punto no hay movimiento. Y siguió bajando la temperatura de muchas sustancias. Y observó líneas. Pero lo que observó fue que cuando extrapolaba estas líneas, todas apuntaban a un solo lugar. Eso fue teórico. Todas apuntaban a que el cero movimiento, es decir, las partículitas va volando ahí y se queda quieta en el espacio sin moverse, en ese punto él determinó el cero. Y entonces él determinó teóricamente que donde no hay movimiento es a menos 273 grados centígrados. ¿Listo? Cuando tú congelas algo a menos 273, hasta el más remoto pensamiento se te congela y queda detenido en el espacio. ¿Listo? Entonces él dijo, a 273, y eso que se la voy a complicar un poquito, Laurita, no hay problema. A 273,15 grados centígrados se congela hasta el pensamiento. Entonces él dijo, listo, si usted quiere calcular cualquier escala centígrada, cualquier escala que tenga por aquí, simplemente, como acá arranca de cero, entonces si usted quiere calcular un grado Kelvin, simplemente tome. Kelvin es igual a cualquier escala centígrada, ese cero que dibujaste es ese cosito, 0 centígrados, súmele 273, y aquí arranca 0, entonces súmele 273.15 realmente. ¿Listo? Entonces ya entiendes de dónde viene el 273, es la temperatura a la cual, en grados Celsius, es la temperatura a la cual todo se congela. ¿Listo? Entonces la escala Kelvin dice, a sus grados centígrados, el que usted quiera, porque por ejemplo, mire, si aquí tiene menos 50, él tiene 0 grados Kelvin más 250 más este tramito que le hace falta aquí, que es lo que tendría que calcular en grados Kelvin, es igual a, pues Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273.15. ¿Listo? Pues de ahí sale el 273. ¿Sí? Listo. Listo, entonces infórmame para que Nicolás deje mirarme en cara. Ahorita sí, hagamos este problemita, dice. El hielo seco es dióxido de carbono sólido, entonces es CO2. Una muestra de 0.05 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente vacío, el cual tiene un volumen de 4.6 litros a 30 grados centígrados. Calcule la presión interior del recipiente después de que todo el hielo seco se ha convertido en CO2 gaseoso. ¿Sí lo entendieron? Eso, Nicolás, bien. Entonces, les voy a explicar. Usted cogió y tiene un recipiente de 4.2 litros, 4.6 litros. Ahí usted coloca un pedacito de hielo seco, que pesa esto, 0.05 gramos. Coge un pedacito de hielo y lo coloca ahí.
Resulta que el hielo seco comúnmente a temperatura ambiente él se empieza a evaporar, libera neblinas y todo dramático, entonces el gas va a pasar, se empieza a derretir y al derretirse pasa a estado gaseoso y resulta que después de un tiempo usted va a tener el gas ahí, ¿listo? ¿Qué temperatura tiene ese gas? Dice que a 30 grados centígrados el volumen va a ser 4.6 litros, que es el volumen que tiene su recipiente, y usted colocó una cantidad de 0.05 gramos. Ahorita le dicen, calcule la presión dentro de ese sistema. ¿Qué presión habrá? ¿Cierto? Interesantísimo. Ahorita sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Observo algún cambio de estado? No, el hielo pasó de ser sólido a ser gaseoso. Entonces, lo que necesito es calcular aquí mi forma de gas. Entonces, como no hay ningún cambio, tengo que PV igual a NRT. Listo. Veamos a ver rápidamente presión. Presión es lo que me preguntan, entonces la dejo quietica. Volumen, el volumen sí lo tengo, 4.6 litros. ¿Cierto, Laura? Moles, ¿tengo las moles en algún lado? No. Pero resulta que acontece que te acuerdas que te dije que tu profesora de prekinder te enseñó que las moles es igual a la masa de la sustancia sobre el peso molecular. Entonces tú sí sabes que moles es igual a masa de la sustancia sobre peso molecular, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué sabemos? Peso, ¿cuánto pesaste? 0.05 gramos. ¿De qué? De dióxido de carbono. De previos capítulos aprendimos que el dióxido de carbono pesa 44 gramos por mol, ¿cierto? ¿Cierto, Laura? Entonces, peso 0.05 gramos dividido 44 gramos por mol me va a dar las moles. Ese es mi N. ¿Listo? R ya lo sé, 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Y aquí viene Alejandra la última parte y la más divertida, temperatura. 30 grados centígrados, ¿cierto? Más 273 para convertirlo a kelvins. Dale, ahorita sí. Vamos a hacer lo que me gusta. Gramos se cancela con gramos. Mol, como está 1 sobre mol, le va a quedar como moles. Pero antes de eso, para evitarme el problema, mol se le cancela con mol. Kelvin se le cancela con Kelvin. Y miren, estos litros de acá se van a cancelar con esos, pero dejémoslos por ahí hasta ahora. Hagan la operación. La operación nos queda presión por 4.6 litros es igual a... Ay, ¿por qué me adelanto? 0.05 dividido 44 por 0.0821 por 30 más 273. 0.05 dividido 44 por 0.0821 por 30 más 273. Da un equivalente osmótico de 0.0283 atmósferas por litro. Ahora, este 4.6 lo voy a pasar a dividir. 4.6 litros. ¿Cierto, Laurita? Y como Laura ya vio, al borrarlo de acá, viene la otra parte de la magia. ¿Cuál es la otra parte de la magia? Que el litro se le cancela con litros. Entonces la presión me va a quedar en atmósferas. Bien, me queda la unidad que necesito. Ese número que me dio lo voy a dividir entre 4.6. Lo que quiere decir que la presión que usted va a tener contenida ahí en su recipiente es de 6.14 por 10 a la menos 3 atmósferas. ¿Fácil? Sí. ¿Cierto, Laura? ¿Hasta ahí quedamos claros, Nicolás? ¿Juan? ¿Camilo? ¿Alejandra? ¿Laura? ¿Natalia? ¿Isabel? ¿Bien? Ahorita, Sadgar, ¿are you here? ¿Are you clear? Sadgar. Dice Tatiana, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Entendido? Sí, señor. Eso, no hay problema, relájate que lo que viene es pura alegría. Entonces, como que hemos entendido,
Usted solito en su casita va a resolver ese. Va a resolver este y fin. ¿Ah? Nada. Regrésate. Ahí es donde querían. ¿Sí? ¿Sí lo resolvemos? ¿Sí, solitos? Me perdería el último paso. ¿En este? No, ¿En cuál? ahí. ¿Aquí? Sí. Simplemente ese 4.6, páselo acá y... ¿Listo? Perfecto. Decidimos a eso. Profe, ¿puedes darle play a la otra? Espérenme. Terminen de copiar ahí. Listo, ya le tomó foto. Otra cosa importante, ¿listo? Entonces. ¿Qué? Al claro, en un momentico. Mi profe, pero no da bien, Víctor, no, porque uno varios talleres. No, solo le dejé. Ya. Ese tiene que subir, es altísimo. ¿Quién? Ah, el profesor de sociales. Profesor de sociales. Es que a las 8. ¿Qué? Eso nos surgió la clase pasada. ¿Listo? Rápidamente. Ahí la ahorita, entonces simplemente vas a resolver. Ese es el ejercicio, ¿listo? Calcule la densidad del bromuro de hidrógeno gaseoso en gramos por litro a 733 milímetros de mercurio y 46 grados centígrados. Facilísimo. ¿Listo? Si no hacemos tanto la clínica, Pues si lo hace 5, si no lo hace 0. si lo hacemos media. Es 2.5. Todo en la vida es una escala. ¿Listo? Entonces, ese no hay problema, se lo entregan hasta hoy en la tardecita, no hay ningún inconveniente. Calificamos sobre 5, no hay problema. ¿Listo? Yo sé que les va a sacar el 5 más importante. Yo sigo sin entender todo. Este ejercicio, como es tan fácil, le alcanza el tiempo perfecto para hoy en proceder a preguntar.